En la danza, como en la vida, no solo es llegar, sino permanecer. Con más de 40 años de trayectoria, el maestro Antonio González ha destacado como bailarín, maestro, coreógrafo y hoy, en Coreografías de Vida, nos cuenta sobre su historia. Antonio González Juárez, nacido el 17 de enero de 1962 en el barrio de Mezquitán de Guadalajara, ha dedicado más de 4 décadas a la danza contemporánea. Aunque su familia no tenía inclinaciones artísticas, el amor por la danza comenzó a florecer durante su juventud en la Escuela Normal de Jalisco en 1973. A lo largo de los años 80, Antonio se formó como bailarín y profesor en el Instituto Cultural Cabañas, donde conoció a importantes figuras que influirían en su carrera. Su pasión por la danza contemporánea lo llevó a convertirse en profesor y asesor coreográfico de gimnasia artística del CODE Jalisco. La creación del colectivo Neodanza y más tarde de La Líbido marcó un hito en su trayectoria. A pesar de enfrentar tragedias personales como la pérdida de miembros de su compañía en un accidente automovilístico, Antonio ha logrado renacer artísticamente. Desde el 2005 ha dirigido el proyecto Artefactia junto a Cintia Castro y Adolfo Galván, creando obras innovadoras que han sido presentadas en destacados festivales nacionales e internacionales. Antonio González continúa dejando una huella profunda en la enseñanza y en la proyección coreográfica en escena. La danza contemporánea, el ballet, facetas que el maestro Antonio González ha dominado muy bien durante más de 4 décadas. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Gracias, pues muy bien, estamos aquí. Maestro Antonio, compártanos dónde nació. Pues soy originario de Guadalajara, Jalisco, México, o sea, totalmente tapatío de origen, de familia que viene de Guanajuato, Michoacán, Altos de Jalisco, como mucha gente que emigra. Pero yo nací aquí, en la década de los 60. Lo que pasa es que los bailarines aparentan tener una edad, pero la edad biológica es otra. Parece que la longevidad llega a los bailarines porque, bueno, el aspecto físico siempre se está entrenando, entonces de alguna forma se ve, ¿no?, en los cuerpos. Pasaron sus primeros años de vida. ¿Cómo fue esto? Una infancia muy estándar, yo diría, familia trabajadora, educación básica, escuela pública, diferentes zonas de la ciudad, muy pata de perro desde niño. ¿Le gustaba la actividad, la hiperactividad? Totalmente. ¿Pudiera decirse? Muy bien. Y me gustaba la calle, además me gustaba la calle. ¿Era de los que salían a la calle a jugar con los compañeros? Así es. Y juego con niños, vecinos, amigos, primos, hermanos, normal. Así transcurrió su vida. Llegó a la adolescencia, a la secundaria, ¿todo normal? Todo normal hasta ahí. Hasta ahí. Vamos, ¿por qué hasta ahí? ¿Qué sucedió en ese momento? La tragedia vino cuando, la tragedia entrecomillada, cuando había que tomar decisiones, ¿no? Sí. Que sigue de la secundaria. En mi época había 2 opciones para tomar. Era ir al bachillerato para pensar en lo que decían una carrera larga o inmediatamente ir a una carrera corta, una carrera técnica, que te daría la opción de incorporarte al mundo laboral temprano. Esas eran las 2 opciones que siempre se ventilaban mucho en mi época. En aquellos tiempos. ¿Y qué decidió el maestro Antonio? Pues yo tenía curiosidad muchísimo por la educación. Desde temprano me interesó la educación. No tenía muy claro cómo era aquello, pero veía a mis maestras, a mis maestros, y me gustaba la idea de enseñar. Así que opté por ser profesor de educación primaria, Escuela Normal de Jalisco. Excelente. ¿Estudió la carrera de la normal? Así es. En mi época no se requería el bachillerato. Se entraba directo de la secundaria y el grado académico era a nivel profesional medio, un equivalente a las carreras técnicas en otras áreas, pero acá en la educación y en materias sociales se utilizaba el concepto profesional medio.
Entonces empezó a dar clases en primaria. ¿Cuántos años dio clases en educación Ni siquiera básica? uno, muy temprano vino la tragedia, por eso mencioné la tragedia. ¿Por qué la tragedia? ¿Sus ojitos se inspiraron para ver otras aristas? Sí, porque en la propia carrera Ajá. nos ofrecían talleres optativos de formación adicional y los fines de semana tomábamos materias de artes, deportes, etc. Teníamos un segmento de educación artística que al menos en la escuela donde yo estudié, la Normal de Jalisco, sí se abordaban las carreras artísticas. Y tomé teatro. Ahí comenzó la carrera en arte del profesor. A ver, maestro, ¿qué edad tenía en ese entonces? 16 años. 16 años. Así transcurrió el tiempo, terminó la carrera al final de Así normalista. es. ¿Y en qué momento dijo, aquí hago match, aquí me gusta la danza? Instituto Cultural Cabañas, que originalmente era el Hospicio Cabañas, dejó el edificio, trasladaron a los chicos y a todo el personal a un edificio nuevo y entonces el edificio se convirtió en un museo de sitio y en un espacio para la expresión artística. Abrieron talleres y como yo hacía gimnasia olímpica y apoyaba a mi entrenador como monitor, él me sugirió. En aquel entonces hablamos de otros legados importantes de maestros que siguen en Jalisco ofreciendo, quizá ya no clases por la edad, pero sí representan toda una historia y son pioneros. Ahí era directora en aquel entonces la maestra. La corazona, Débora la maestra Velázquez. Débora Velázquez. Ajá. Ella, la anécdota es muy bonita porque llego yo a hacer mis trámites, me hago la parte administrativa y me mandan al área específica. Estaba sola, pero había otros 2 o 3 chicos ahí junto conmigo. Nos sentamos en el piso, yo venía de entrenar gimnasia, estaba un poco cansado, y en eso escuchó el grito de una mujer, grave, bajo, profundo, corazones, ya llegué, aquí voy, no sé qué. Y entra una mujer súper dinámica, con grabadora en mano, con falda pantalón, zapatitos de estos que usan las maestras de ballet de la Royal, muy característicos, todo el perfil. Un poquito tacón y... Sí. Y yo dije, ella es. Entonces, en el ballet, de 19 años, ¿a qué edad estuvo en el Cabañas? Aproximadamente unos, 19, pues 26, 27. Cuando termina el ciclo de la maestra ahí, los cambios administrativos, los cambios de dirección de proyecto, todo eso, me hicieron preguntarme qué sigue. Pensé, voy a hacer algo por cuenta propia y ya veré en el camino qué sucede. Y lancé mi primer intento de proyecto como grupo independiente. ¿En qué se enfocó? ¿En qué género de danza? En la danza clásica, pero con un matiz un poco más libre ya, más dirigido, dirían algunos especialistas, hacia el neoclásico, que sigue utilizándose el lenguaje del ballet. Fue mi primer intento como proyecto independiente en 1990 y ha cambiado de nombre en el tiempo el proyecto. A ver si se acuerda de cuántos nombres ha tenido. Uy, todos. Neodanza fue el primero, después siguió Arcanum, después La Libido, luego Naif, luego Quebranto y hoy Artefactia. Es el mismo proyecto, solo ha cambiado de nombres. Ya me han preguntado a veces por qué el cambio de nombre. Mi justificación es que cada generación de bailarines le confiere una personalidad propia al proyecto. Y mi punto de vista es que merecen tener un nombre que les represente. Y esa ha sido la búsqueda. En este lapso de tiempo, en el recorrido por la danza, una danza más libre, el neoclásico pues viene de neo, nuevo, clásico, hacer el ballet clásico algo más libre, más lírico, dirían también algunos. Y ahí también en este andar conoció a Onésimo González, que es una figura representativa de Jalisco con danza contemporánea. El maestro Onésimo tenía un proyecto muy interesante por la zona de Santa Teresita, una casa acondicionada para el trabajo, para profesionalizar el trabajo de la danza. El maestro Onésimo ya tenía esos intereses que muchos compartimos ahora y que en aquel momento pocos compartían, pero
ya se estaba pensando en cómo profesionalizar la danza. Él impartía a sus bailarines clases diversas, de técnica de danza contemporánea, de ballet, de historia de la danza, de historia del arte. Él tenía un proyecto muy interesante ahí y había simpatía personal y simpatía artística. Entonces él me invitaba a participar en algunas de las actividades que él programaba. Yo diría que yo no tuve la oportunidad de trabajar con él, pero siempre estuvimos como cerca, sabíamos lo que el otro estaba haciendo. Y bueno, el vínculo se extendió a su familia, a su esposa, que también bailaba, a su hija, que también bailaba, a sus hijos, que también bailaban. Y hoy sus nietos. Hoy sus nietos, que siguen bailando. El legado, ¿verdad? Continúa, persiste. Ya por ahí de los 28 años, que más o menos nos comentó, 26, 28, ¿cuáles fueron los horizontes que dijo el maestro Antonio González? Ahora quiero dirigirme a este aspecto. Muy importante la pregunta porque de verdad es clave. De verdad que en esta época los que estábamos haciendo algo éramos muy pocos. Éramos muy pocos, 3 o 4 proyectos, 2 institucionales y un par de proyectos independientes. Es lo que había, es lo que había. Había escuelas de ballet, varias, de muy buena calidad, pero no danza contemporánea. Y entonces yo decidí entrar ahí fuerte al área. Dije, con la formación de ballet, muy bien. Con la formación de contempo, que no se comparaba, era muy grande la de ballet comparada con la de contemporáneo. Había que subir ahí este nivel. Y entonces estudié el panorama, mis opciones personales, y pensé, te conviene ser investigador. Aunque suene muy grande la palabra, te conviene indagar por tu propia cuenta y construir. Entonces me dediqué a tomar cursos por todas partes y a tratar de construir una propuesta personal para formar bailarines. Mi preocupación se convirtió rápidamente de ser creador y profesor y director y etcétera, a formar bailarines. Se volvió una prioridad. El reto era grande y creo que al momento ha sido bien aceptado porque el maestro Antonio González es una persona que ha sobresalido en danza contemporánea y muchas escuelas pues tiene que entrenar a los alumnos de estos lugares porque significa pues que van a hacer buenas propuestas como bailarines o como maestros en danza contemporánea. Así es. Aquí ya surgió el último grupo que sería... Fueron 2, Quebranto y Artefactia, que fueron 2 grupos muy interesantes. Quebranto fue muy interesante porque fue el momento en el que me parece que yo pude aterrizar como las herramientas que había estado buscando durante tanto tiempo y entonces pudimos producir obra y nos volvimos un grupo muy prolífico en cuanto a propuesta y bailábamos bastante en espacios abiertos, en teatros, en algunos festivales y al salto con Artefactia, ese cambio fue también muy importante porque nos dio la oportunidad incluso de empezar a salir más del Estado y buscar ya otros foros. Algo que usted nos quiera compartir, que esté muy dentro de usted, como la parte humana, pero cambiando papeles. Yo soy Antonio González, usted es Mabel Anaya. A ver, ¿qué me pudiera decir? Una pregunta que quizá está en su inconsciente y también la respuesta, y que diga, si yo fuera Mabel, preguntaría esto y respondería tal cosa. ¿Cómo es tu día a día en la parte donde no hay danza? Sacralizamos a los artistas. Hay buena razón para ello, pero son personas. ¿Qué pasa con lo cotidiano en tu día a día? En la mañana, cuando te despiertas, o en la noche cuando duermes, o qué haces, ¿duermes de verdad? Regresamos a Coreografías de Vida y con el gran Antonio González, maestro de danza contemporánea actualmente, que realiza un sinfín de actividades también en la práctica de este género de la danza, porque atiende Artefactia, un grupo que ya ha tenido su historia y que continúa dándonos varias sorpresas. Si no hubiera sido maestro de danza,
¿qué otra profesión le haya gustado ejercer? Es probable que me haya quedado con mi carrera como profesor de educación primaria. Ajá. Es muy probable porque es algo que disfruto mucho. Si no fuera en artes, me hubiera quedado en educación general probablemente. Pero también tengo por ahí como un pequeño sueño guardado. Y si hubiera sido, no me reconocí con las cualidades para ello, pero me hubiera gustado muchísimo también ser cantante de ópera, ¿por qué no? ¿Tiene la cualidad? A ver, échenos un cantito. No creo. Venga. Honestamente no lo creo. Bueno, pero le llamaba la atención. Sí, me parece un espectáculo apoteósico la ópera, en todos sentidos, la producción, los cantantes, la orquesta. Es como el espectáculo que a mí me hace sentir que reúne todos los elementos del trabajo escénico, igual que un ballet, pero sin canto. En este sentido de viajar al pasado y que usted haya pensado quizá en rectificar en algo que hizo y que sin duda ya con la madurez y la experiencia que le tomó el camino, bueno o malo que haya tenido, usted diga quizá haya corregido esto para que ahorita estuviera en otro, pues en otra plataforma, en otra área quizá mejor de su vida. Creo que lo que cambiaría si pudiera volver al pasado sería haber entrado personalmente en círculos de influencia política. Siempre me rehusé, siempre pensé, no soy muy creyente, pero me gusta pensar en la idea, Dios, no me des un asiento en el gobierno, por favor. Pero ahora digo, hubiera sido bueno porque estando en un sitio con poder de decisión o con poder de influir, habría podido darle rumbo no a mis intereses, sino al quehacer artístico en general, a la danza. Creo que si de manera temprana me hubiera interesado en la línea política hacer también carrera para influir, es probable que hubiera podido hacer algo más para la danza que lo que he hecho hoy. Eso creo que es una cosa que podría corregir. Entonces también por ahí quizá político habíamos tenido al maestro Antonio González para las próximas elecciones. Una recomendación para todos los jóvenes artistas, no se desatiendan de esas posibilidades. Bueno, se enriquece siempre y cuando se sepa aprovechar. En la sección de pasos prohibidos sin miedo al éxito, queremos que el maestro se deshaga de su traje de ballet para que se ponga ahora esta capucha de aventurero y que nos comparta todas aquellas cosas que no lo vemos en esta faceta de bailarín, ¿verdad? De la formalidad, de la danza del día a día. Como por ejemplo, maestro, comenzamos en esta onda de un superpoder que a usted le gustaría tener en la danza, ¿cuál sería? Me encantaría tener un superpoder que hiciera que cualquier enfermedad o cualquier lesión desapareciera de la noche a la mañana. Un poder de autorregeneración física, no como la eterna juventud, no. Pero si me hago un esguince este día trabajando, que mañana ya no lo tuviera. Ese sería el superpoder que yo desearía. Bien. Estar siempre sano. La longevidad es característica de los bailarines. Sí. Alicia Alonso, recordemos que vivió casi 100 años, ¿es correcto? Casi, la mujer. Ahora, ¿usted qué recomendaría como un tip para la eterna juventud? Que sabemos que no existe, pero alargar la vida con ciertos hábitos sí es probable. Hábitos tan simples como dieta sana y aire de la montaña. Simple. Y verso sin esfuerzo, además. Difícil de conseguir tal vez en una situación de vida como la que tenemos en una ciudad como Guadalajara ya. Pero optar, siempre que puedas, optar por una dieta sana y hábitos de higiene y de salud sanos, siempre que puedas. A veces no es posible, lo sé, pero optar. Filete de pescado o una rica hamburguesa con papas para comer. Filete de pescado, sin lugar a dudas. ¿Siempre ha sido muy disciplinado en su comida? Como de todo, no me abstengo.
pero si tengo las dos opciones, siempre opto por la mejor, la más saludable. Sí. Fui vegetariano durante muchos años, dejé de serlo por el ritmo de vida, pero sigo teniendo tendencia y preferencia hacia la comida sana. Si pudiera bailar con alguna chica de la danza, digo chica porque puede ser tanto de danza contemporánea como ballet, Claro. ¿con quién sería y por qué? Bailar. Hay muchas, pero siempre me gustó como bailaba muchísimos años atrás, hace tiempo, Carmelita Sandoval, maestra de ballet, tiene su escuela. Me encantaba como ella bailaba. Y yo digo, ay, estuviera muy bien que nos echáramos un padedé. Así como con los artistas que hacen duetos, digo, para que la gente se sienta más incluyente en nuestro mundo de la danza, que a nosotros nos apasiona, pero que a usted que nos está viendo y escuchando dice, pues es que es como, por ejemplo, que un artista que usted conoce de esos de comerciales, de Hollywood, hagan mancuerna, tanto cantantes como en actuación, o como en las novelas, ¿no? También para quienes ven las novelas, que digan, para eso representa uno esto de la danza, hacer como match, pareja con alguien. Qué padre, qué interesante, maestro, muy bien. Y en el sentido de la hidratación, ¿usted qué recomienda que es lo adecuado para evitar lesiones y seguir adelante como bailarín? Definitivamente las bebidas endulzadas, si puedes, quítalas de tu vida. Sí. Es claro. Sé que esto no me va a conseguir buenos patrocinadores, pero fuera de tu vida las bebidas endulzadas. Las famosas aguas frescas mexicanas con menos azúcar son una excelente opción. Por supuesto que el agua natural también. Las bebidas con electrolitos también de marca tampoco los recomiendo mucho. Eventualmente pueden estar bien, pero lo mejor es jugos de frutas y verduras, agua natural y bebidas que tengan electrolitos solo en caso de emergencia. ¿Qué le gustaría que pasara en la danza en Jalisco? Que cambiaran algunas cosas, que evolucionaran, que se quitaran otras, y que usted al ver pues esta bola mágica dijera, lo conseguí, esto ya está ocurriendo, y lo había deseado con muchas ganas. A lo mejor no me tocará a mí, pero le va a tocar a generaciones futuras. Me gustaría que los bailarines y las bailarinas tapatías de cualquier género adquirieran el hábito para el resto de su vida de jamás dejar de prepararse, básicamente de entrenar, pero también de informarse. ¿Algún paso de ballet que a usted le gustaría inventar? Inventar. Me gustaría hacer como estas combinaciones de batidos de piernas aéreos con grandes extensiones. Me gustaría inventar uno. No lo he logrado, pero me gustaría. ¿Cómo le llamaría? Pas d'Antoine. Su nombre en francés, muy bien. Para terminar, ¿alguna recomendación que usted le aconseje a las nuevas generaciones de bailarines, de maestros, de coreógrafos que están comenzando en este gran camino de la danza? Si te duele, si te cansa, si te aburre, si te abruma, déjalo, no es para ti. Esto lo tienes que disfrutar en todo momento. Si no, déjalo, no es para ti. Ahí está la recomendación del maestro Antonio González, quien por más de 40 años ha practicado la danza en sus diferentes facetas. Y yo creo que falta más, ¿verdad, maestro? Mucho por hacer. Usted ya me comentó que hasta en teatro ya ha incursionado. Ya hacemos también teatro desde hace algunos años. Yo diría que regresé al teatro. Sí. Pues inicié con teatro, luego hice gimnasia olímpica, luego danza y un poco de circo, y he apoyado a las chicas de la gimnasia rítmica y de la gimnasia artística, incluso a los de nado sincronizado y a los de clavados con técnica de danza. Entonces he indagado como en todas las tecnologías corporales. Así que, pues sí, la respuesta es sí. Hay mucho que hacer en teatro también, porque volví. Ahí está. Al final de cuentas,
esta sensibilidad artística permanece en el maestro Antonio González, que está vigente de hace más, imagínese usted, de 40 años, ha realizado un sinfín de proyectos relacionados a la danza. Y aquí en Coreografías de Vida no queríamos dejar la oportunidad de entrevistarlo y agradecerle por ofrecernos estos momentos de plática. Gracias a ustedes, porque es una estupenda oportunidad para compartirle a la gente esta experiencia de vida, más que de danza, de vida, y pues invitarlos a que traten de hacer con su vida lo que los hace felices, que les da alegría. Apasiona, ¿verdad? Sí, que esté vivo el mundo. Gracias a usted por el favor de su atención, y estamos en Coreografías de Vida y lo esperamos en el próximo episodio con más para seguir conociendo el legado de bailarines, maestros y coreógrafos jaliscienses.